Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 21 al 27. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Esta es palabra de Dios. Honor, Señor, a ti. Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, del 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazme reír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerlo y no podía. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Les invito, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar nuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es nuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 21 al 27. La lectura que estamos en este momento tratando de explicar tiene un punto importante, el cual nos lleva a entender que nosotros no debemos de pensar como seres humanos. No solamente debemos de vivir una vida mundana y material, tenemos que vivir una vida espiritual, tenemos que vivir una vida cerca de nuestro Padre Dios. Cuando hacemos nosotros nuestra vida solamente de una manera mundana, caemos en errores, caemos en problemáticas, tenemos situaciones críticas en nuestra vida y no entendemos todo lo que nos está pasando durante toda nuestra vida. Pensamos que solamente tenemos que trabajar, o cuando somos jóvenes tenemos que estudiar. Pensamos que solamente tenemos que ir adquiriendo poco a poco las cosas materiales que nos va llenando y van cubriendo nuestras necesidades mundanas, corporales. Queremos tener una casa, un vestido, queremos tener un sustento diario y queremos tener ingresos para podernos divertir y poder sanamente tener disfrutes. Todos diríamos que eso es lo más correcto, y así lo ve la sociedad. Pero en realidad nuestra vida está llena de objetivos que Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros, y son objetivos espirituales. Si tú ya has logrado todo lo que acabo de mencionar, en lo que te has encontrado de una manera honesta y honrada, con un buen estudio y un buen trabajo, y has tenido tu casa, tu vestido y sustento, y has hecho tus disfrutes
honrosamente, porque eres una persona honorable, que no robas, que eres justo y que llevas a cabo todas las leyes mundanas y materiales, y con eso tú has podido llegar a un objetivo mundano y material. Te felicito. Pero la situación en este mundo no solamente es cumplir con una forma corporal. Lo principal es la forma espiritual. Y es lo que muchos de nosotros no hemos entendido. Debemos de tener un contacto preciso con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y no hemos tenido preparación, y si la hemos tenido muy escasa, y si tenemos una preparación muy escasa, no hemos entendido las grandes cosas que el Señor quiere de nosotros. Por lo tanto, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, tenemos que entenderla, tenemos que interpretar la palabra de Dios para poder encontrar los objetivos que Dios nos ha indicado a cada uno de nosotros. Porque los objetivos son diferentes, cada uno de nosotros tiene objetivos y metas diferentes. Tenemos muchos dones, los cuales nos van ayudando para cumplir con lo que el Señor nos ha pedido, con lo que el Señor nos ha brindado. Pero todos los dones lo hemos sabido que son de un mismo espíritu. Por lo tanto, esta lectura que en este momento vamos a leer, vamos a tratar de entender, el punto crucial, lo más importante, es eso, que no hagamos solamente las cosas mundanas, que no pensemos solamente en las cosas mundanas, sino que también tengamos nosotros que alcanzar una felicidad espiritual y que tengamos nosotros un objetivo espiritual que es cumplir y regresar con lo que Dios nos ha dado. Recordemos que el Señor nos ha dado talentos, esos talentos nos los ha dado para ponerlos en marcha, para ponernos a trabajar. Si nosotros no ocupamos esos talentos y al no ocuparlos es como si los estuviéramos enterrando, estamos cometiendo un error. Si nosotros no ponemos a trabajar porque sentimos que Dios es muy exigente, entonces caemos en un error también. Si nosotros tenemos esos talentos y los ponemos a trabajar, pues el Señor nos va a dar lo que nosotros hayamos ganado al poner a trabajar esos talentos. De lo contrario, estaremos siendo personas, individuos perezosos que no llevamos a cabo la acción que el Señor quiere que nosotros llevemos, cada uno, en gloria a Dios y para nuestra salvación. Veamos aquí entonces en el Evangelio de Mateo cómo comienza diciendo que en ese tiempo Jesús les explica a los discípulos que tiene que regresar a Jerusalén. Y sabemos nosotros que en Jerusalén tuvo que salir, ya que lo persiguieron, lo querían arrestar, lo querían condenar, lo querían maltratar. Y ahí nos dice en la lectura que había padecido mucho y ahora nos menciona este versículo, dice, en aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. O sea, ya Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, que Jesucristo ya sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén. No fue una cosa que él no supiera, no es una cosa que él pasara por alto o que estuviera en secreto. Por lo tanto, esto es muy claro, ya que Jesucristo se los dice a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer mucho ahí.
Ya les está explicando que va a sufrir, ya les está explicando que va a tener muchos problemas. Por parte de los ancianos, que eran los que dirigían al pueblo judío, los sumos sacerdotes, que sabemos que estaba ahí Caifás, Anás, de todos los escribas, que eran todos aquellos que estaban en el Sanedrín, y que tenía que ser ejecutado. O sea, ya les había estado mencionando en este momento, ya les había explicado a ellos que pues tenían que ser ejecutados, o sea, lo tenían que matar. Pero al final les dice, y al tercer día voy a resucitar. Ya les explicó todo. Entonces yo no sé por qué le tienen que echar la culpa a Judas Iscariote, porque fue quien lo entregó cuando ya estaban en Jerusalén. Pues eso ya le iba a pasar a Jesús. Entonces, Judas Iscariote simple y llanamente, como lo hemos explicado en algunos momentos, y no es el momento de explicarlo todo porque nos tardaríamos demasiado, solamente él cumplió con su trabajo, y un trabajo muy duro, el trabajo más difícil, y no de entregar a Jesucristo. Lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Judas Iscariote fue usado, utilizado, fue manipulado por el Sanedrín, o sea, por los sumos sacerdotes, por los escribas y los ancianos, que le pedían y que le decían que querían hablar con su maestro, que querían hablar con su Señor, que querían hablar con su rabí. Le decían los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Por qué querían hablar con Jesucristo? Para llegar a una negociación, para llegar a un acuerdo, para que la gente no se estuviera amotinando alrededor de Jesucristo y que no tuvieran ellos problemas con la gobernatura de los romanos, ya que los romanos estaban dando cuenta que toda la gente se salía de los pueblos para ir a ver a Jesucristo, y que le hacían caso a toda la doctrina de Jesucristo. Y entonces mucha gente ya no le estaba haciendo caso a todos los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Y entonces en las sinagogas empezaba a haber mucha ausencia de gente, porque toda la gente se iba a escuchar a Jesucristo, sus prédicas. Recordemos que Jesucristo estuvo 3 años predicando la palabra. Y entonces pues nos damos cuenta que el Sanedrín, todo este grupo de personalidades, querían llegar a una negociación y a un acuerdo con Jesucristo para que todo eso terminara, ya que si los romanos iban a tomar una decisión de decir, bueno, vamos a aceptar a Jesucristo como el dirigente, ahora el guía de todo el pueblo judío, y vamos a hacer a un lado a todos los sacerdotes, escribas y ancianos, ya que no nos sirven para nada, y mejor los romanos podrían haber pensado tener una negociación con Jesucristo para poder controlar al pueblo, y de que no se levantaran armas, de que no empezaran a hacer actos terroristas, porque había un malestar. Habían sido los hebreos, los judíos en este caso, invadidos, y estaban bajo la opresión del pueblo romano, que era el conquistador, y pues no estaban muy de acuerdo. Y entonces había grupos de choque que le hacían la vida difícil al gobierno romano. Había un grupo que eran los celotes, o los celotas, así les decían, y que estaban en contra del gobierno y les hacían actos de terrorismo. Y cuando eran aprendidas esas personas, pues, que estaban en contra del gobierno romano, eran como manifestantes en la actualidad, pues los ejecutaban, los mataban con lanzas. Entonces los romanos podían haber llegado a tener esa idea de llegar a una negociación con Jesucristo, ya que se daban cuenta que jalaba a mucha gente y que mucha gente estaba siguiendo a Jesucristo. Recordemos que por ahí hubo una reunión de la multiplicación de los panes, en donde había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces era muchísima gente que andaba siguiendo a Jesucristo, y no fue la única vez, sino fueron otras más. Y entonces podían haber tenido esa decisión los romanos de hablar con Jesucristo y decirle, bueno, pues tú domina a tu pueblo, domina a tus de tu raza, ya que tú eres un líder, y tranquilízalos y habla con ellos y diles que pues nosotros somos los que estamos gobernando, ustedes son pues no prisioneros, pero sí súbditos, y que nos tienen que obedecer porque fueron conquistados. Y entonces la sinagoga
estaban quedando vacías, y entonces los sumos sacerdotes, los escribas y ancianos, pues iban a perder mucho poder. Por eso ellos tenían ese temor de que todo se les fuera a acabar. Parece que estoy hablando de algo que en la actualidad está sucediendo. Mucha gente de la Iglesia Católica se está yendo a otras iglesias. Mucha gente ya no está participando en la Iglesia Católica por la culpa de los propios presbíteros. Su actuar, su manera de ser, está llevando a que mucha gente se retire a otras iglesias, a otras sectas, a otras religiones. Y entonces, pues al rato va a pasar a ser la Iglesia Católica en segundo plano, tercer plano o cuarto plano, y ya no va a ser el catolicismo, al menos aquí en este país, como la religión principal. Y bueno, esto viene a relucir ya que vemos cómo todos estos ancianos, somos sacerdotes y escribas, pues trataban de llegar a una negociación con Jesucristo. Y todo esto pues se lo explicaban a Judas Iscariote. Y le decían, pues mira, Judas, pues queremos hablar con tu maestro, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a una negociación. Queremos hablar, queremos una cita con él para que todo esto se acabe, para que no tengamos problemas de otra índole. Y pues como que Judas Iscariote así como que lo pensaba, como que tenía eso en mente y como que quería decir, pues sí, pero pues yo no soy el que decide es el maestro, yo no, si quieren pues hablaré con él, si quieren pues yo le explico, si quieren pues yo a ver qué digo. Y veo, y yo les platico. ¿Y por qué hablaban con Judas Iscariote y en qué momento? Pues hablaban en los momentos que Judas Iscariote iba a las aldeas, iba a los pueblos, en este caso a Jerusalén, a comprar víveres. Recuerden que Judas Iscariote era el asignado de tener la bolsa del dinero que tenían los discípulos para poder sobrevivir, para poder comprar sus víveres y poder continuar pues todos los días en la prédica de la doctrina con Cristo. Entonces pues necesitaban dinero. ¿Y de dónde sacaban ese dinero? Pues la gente se los proveía. Hagamos de cuenta que es como la limosna que dan en misa o en la iglesia, y que con eso se sustentan y con eso viven los presbíteros, ¿no? Supuestamente. Pues en aquel entonces lo mismo, la gente colaboraba, la gente les otorgaba algún dinero a los discípulos para que ellos pudieran vivir, ya que pues no estaban trabajando. Y si no, pues les invitaban en los diferentes lugares en donde estaban, los invitaban a pernoctar, los invitaban a comer, a cenar, ¿sí? A que se asearan. Y si no, pues solamente con dinero. Y Judas Iscariote era el asignado. Entonces, pues Judas Iscariote cuando iba a las aldeas, al pueblo, él era el que compraba lo necesario. Jesucristo le había asignado esa labor de tener o traer la bolsa del dinero. Y cuando Judas Iscariote andaba solo, por eso los sumos sacerdotes o los escribas o los ancianos o la gente del Sanedrín lo buscaban y le platicaban, lo buscaban y le decían que querían tener una cita con el Señor. No se atrevían ellos a ir a buscar a Jesucristo y decirle, oye, queremos hablar contigo, queremos llegar a una negociación en privado. No eran tan insensibles, para no decir otra palabra, que preferían tratar de manipular de alguna manera a Judas Iscariote, y lo hicieron. Y pues Judas Iscariote aceptó. Les digo, desafortunadamente no puedo yo explicar todo en esta lectura porque no conviene a esta lectura hacer esta explicación. Pero a lo que quiero explicarles a ustedes es de que pues ya Jesucristo sabía que ahí iba a padecer mucho por parte de estos señores y que va a ser ejecutado y que también iba a resucitar. Entonces no culpemos a Judas Iscariote por lo que hizo, ya que estamos muy lejos de entender la verdad. Ya habrá una lectura en la que podamos explicar todo, la actitud, el comportamiento de Judas Iscariote, que en realidad hizo lo que tenía que hacer. Yo nada más termino diciendo esta explicación de Judas Iscariote, de que pues él colaboró en el momento que estaban en la última cena. Dijo, Jesucristo, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas dijo, entregar, o sea, no entendemos, o sea, ¿cómo? Y todos se preguntaron. Uno que come aquí junto con nosotros, uno que mete su mano en el mismo plato. Y Juan pues se le acerca, y el que estaba allá a un lado de Jesucristo le dice, Señor, pues ¿quién es? ¿Quién es? Y Judas Iscariote se para y le dice, Señor, ¿acaso yo soy el que te voy a entregar? O
el verbo entregar no quiere decir así, entregar como cuando entregamos un niño a gente ajena, ¿no? O sea, el verbo entregar tiene varios significados, así es nuestra traducción en nuestro idioma en español. Y Judas Iscariote le dice, Señor, yo te voy a entregar. Y dice, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Fueron las palabras de Jesucristo. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Y como sale Judas Iscariote, dice, pero ¿cómo? O sea, entonces tú ya sabes. Entonces a lo mejor ya llegaste a una negociación con los del Sanedrín y entonces tengo que yo irles a decir que si aceptaste. ¿Quién te vino a decir? Yo no fui, pero pues como lo sabes todo, pues bueno, entonces pues voy y les digo que si quieren, que si quieres tener una negociación con ellos o un acercamiento con ellos o una cita con ellos, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y pues Judas Iscariote agarra y se sale. Y todos, pues como lo ven que se sale, y como siempre se salía Judas Iscariote, porque era el de la bolsa de dinero y siempre andaba yendo a traer cosas, a comprar cosas, pues pensaron eso, que a eso iba, no que iba a venderlo, no que iba a entregarlo, como así le decimos, etcétera, etcétera. Bueno, pero hasta ahí les voy a dejar eso. A lo que voy en este momento es de que Jesucristo ya sabía lo que le iba a pasar. Entonces no culpemos a Judas Iscariote, no culpemos a nadie. No culpemos y que los discípulos les entró miedo y que Pedro lo negó 3 veces. No lo culpemos. Son seres humanos y responden igual que nosotros. Pero tampoco los vamos a culpar como a ninguno de los discípulos, como a Tomás, que no creyó hasta no ver a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los demás discípulos que estaban temerosos. Sabemos que por ahí hay una pareja de hermanos, de hermanos que eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Y que también estaban temerosos. No los culpemos. Y así como no los culpemos, tampoco los subamos a los altares para adorarlos. No, 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 no. Son seres humanos igual que nosotros y cometieron errores. Y si les están diciendo lo que le va a pasar a Jesucristo, entonces ¿por qué se ponen en ese plano, en ese papel de tener temor? O de juzgar a Judas Iscariote, o de juzgar a Pedro, o de juzgar a Tomás, que cometieron unos errores muy grandes. ¿No? No debemos de ser así. Si ya Jesucristo les había dicho lo que le iba a pasar en Jerusalén, entonces, sobre aviso no hay engaño, dice el dicho. ¿Sí? Entonces aquí dice, y al final dice, resucitar al tercer día. También les dice eso. Entonces, pues, ¿por qué se asombran? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no entendemos? Si ya Jesucristo les estaba diciendo todo lo que iba a pasar. Es como cuando nosotros nos dicen, mira, vas a comprar esta película, está muy bonita, esta película pasa esto, ese es el título, esto pasa en la película y el final es este. Compramos la película, empezamos a ver y nos empezamos a espantar. ¡Ay, ese es el nombre de la película! ¡Ay, eso es lo que pasa en la película! ¡Ay, ya se acabó la película! Oye, pues si ya te habían dicho, ¿por qué te espantas? Porque dices, ¡ay, no lo puedo creer! O sea, si ya te explicaron, Jesucristo ya les había explicado a los discípulos. Entonces, el problema somos nosotros. Y seguimos siendo nosotros porque seguimos teniendo una conciencia y una idea terrenal. Dice la lectura, continuamos, dice, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, diciendo, ay, no lo permita Dios que regresemos a Jerusalén. Señor, eso no puede pasarte. O sea, Pedro le está diciendo, eso no puede pasarte, Señor. Pues ¿cómo? Imagínense que Jesucristo ya no hubiera regresado a Jerusalén nunca. O sea, hubiera muerto de ancianito, pero nunca hubiera regresado a Jerusalén. Pues no venía Jesucristo a morir de ancianito, a estar predicando toda la vida doctrina. ¿Se dan cuenta? No nos vamos a pasar toda la vida explicando la doctrina y morir de anciano. No, tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Tan pase lo que pase, en el tiempo y la forma que debe de ser. Y hace la exclamación Pedro, ay, no lo permita Dios, nuestro Padre Dios, que te pase eso. No, pues es que las cosas así son. Tú vas a ir a predicar, tú vas a llevar la palabra de Dios, tú vas a hacer una caridad, tú vas a llevar, y a lo mejor te va mal. Ayudas a una persona y en vez de que te lo agradezca, a lo mejor hasta te busca problemas. Y así es. Vas y predicas y no te creen. Vas y haces las cosas por alguien y te lo reprochan. Pues así es. Jesucristo fue y hizo el bien y lo mataron. Pero él ya sabía que iba a pasar eso. Entonces tú ya sabes lo que te va a pasar.
tú ya sabes que no vas a tratar de llegar ancianito a estar predicando la doctrina, porque si eso hubiera sido, pues hubiera sido así Jesucristo. Llegar ancianito y estar predicando la doctrina, estar enseñándole a la gente, para que aprendieran qué es lo que tienen que hacer. Y ya, y jamás hubiera regresado a Jerusalén y no lo matan y ya, ¿verdad? O sea, qué bueno hubiera sido eso. Imagínense pasar años y años y años y que Jesucristo no regresara a Jerusalén. Oigan, por favor, eso no podía haber sido posible. Por eso Pedro está pensando así, no sé, como nosotros, como un ser humano común y corriente. Pedro, nuestro primer papa, el apóstol, el encargado de la Iglesia Católica. San Pedro le decimos ahora. Y mucha gente hasta le pide milagros a San Pedro. Y van a las iglesias de Pedro y Pablo. Oigan, ni hacen milagros, fueron seres humanos, imperfectos igual que nosotros, y bájenlos de sus altares y de sus pedestales, porque no tiene caso con ellos estar hablando. Con quien el que hay que hablar es con nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo. Y dice aquí, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. No estaba hablando con Pedro, fíjense, estaba hablando con el maligno, que por boca de Pedro estaba diciendo sus estupideces mundanas y materiales. Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Satanás piensa como los hombres. Por lo tanto, los hombres somos imperfectos y pensamos mal. Y todos tus pensamientos que tengas tú, según tú, bien razonados, son humanos. Y esos pensamientos humanos, Satanás los agarra y piensa igual que nosotros, Satanás. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres. Al decirle tú piensas como los hombres, no le está diciendo a Pedro, le está diciendo a Satanás, tú piensas como los hombres. O sea, Satanás lo que agarra es pensar como nosotros. Y pues lógico que se equivoca, porque nosotros cuando los pensamientos son imperfectos. Esto analízalo mucho para que lo puedas comprender, porque si no caerías en errores. Cuando Jesucristo le habla a Pedro, le dice, quítate de mi vista, Satanás. Y yo creo que Pedro se quedó así como diciendo, chico, atrás de mí está Satanás, ¿o qué? ¿O arriba de mí, abajo de mí, o qué? Y le habla Jesucristo a Satanás, le dicen, que me haces tropezar, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Lógico. Pues ¿cómo Satanás va a pensar como Dios? Pues es un rebelde, un traidor, y se largó de la presencia de nuestro Padre Dios. Y al ver a nosotros, pues como que le gusta mucho nuestro ambiente, le gusta mucho nuestra forma de vivir, y como que él quisiera también disfrutar de eso, pero ahora sí, como dicen vulgarmente, pues sus cuernos. Pues no, ahora se friega. Él vive como Satanás, nosotros vivimos como hombres. Y piensa como nosotros, pues como imperfecto, porque nosotros somos imperfectos. Pedro entonces, aquí, se deja llevar y empieza a hablar como hombre y equivocado. Y Jesús lo corrige. Jesús siempre nos anda corrigiendo. Después nos dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo. O sea, tenemos que dejar todo por hacer las cosas que Jesucristo nos está indicando en su doctrina. Y a veces pues tenemos que verdaderamente sufrir, dejar muchas cosas. Ser humilde, para mucha gente le cuesta trabajo, ¿eh? Ser sencillo, ¿sí? Ser honesto, ser justo, le cuesta mucho trabajo, porque vivir, ser honrado. ¿Cuánta delincuencia hay? ¿Cuántos rateros hay? ¿Cuántos asesinos hay? ¿Cuántos gobernantes tenemos que son injustos, que mienten, que levantan falsos? Nos está pidiendo que nos incorporemos otra vez en la vida celestial y que dejemos a un lado todas esas peripecias mundanas y que no nos llevan a nada bueno. Es muy difícil, pero bien claro lo que Jesucristo le está diciendo. ¿Quieres venir conmigo? Niégate a ti mismo. O sea, esos son tus disfrutes, quítatelos. Nada más estás pensando en el trabajo, no estás pensando en el dinero, nada más estás pensando en la delincuencia, estás pensando en los placeres mundanos. Quítatelos de encima, quítatelos. Sigue, dice, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga. O sea, dice, ¿cómo que cargar con su cruz? Dice, pudo haber dicho que cargue con su costal, que cargue con sus problemas, que cargue con su leña, que cargue con los baldes de agua, que cargue como cargan los animales de carga, ¿sí? Que traen todos los víveres. O sea, pudo haber dicho, pero ¿por qué cruz? Que cargue con su cruz, porque ya les está mandando un mensaje. Aquí todavía Jesucristo no cargaba la cruz. Entonces, ¿qué iban a entender los discípulos? ¿Qué pueden entender? Pues, ¿cómo que carguen su cruz? Pues la cruz, las cruz nada más las usan como para... Era un instrumento de tortura. Era un instrumento para matar a la gente. ¿Cómo vamos a cargar nuestra cruz? O sea, ¿vamos a cargar la cruz con la que nos van a crucificar? Porque en aquel entonces a la gente pues la mataban crucificada, ¿no? Ahora es con la inyección letal en algunos países donde se permite la pena de muerte. Anteriormente también vimos que se permitía la silla eléctrica. En otros casos se permitía el ahorcamiento. ¿Sí? Pero a los discípulos de carguen su cruz. O sea, cargar con el instrumento de tortura con la que nos van a matar. Porque acuérdense que, por ejemplo, a Pedro lo crucificaron, pero de cabeza. A Andrés lo crucificaron, pero en una forma de X. No una cruz, era una X. Cuando iban a ser crucificados, no todos cargaban la cruz así ya hecha, nada más cargaban un madero atravesado en la espalda y así los llevaban y ya después ahí los empotraban en un madero ya parado, en una forma vertical y los colgaban. Pero no cargaban la cruz, cargaban un madero. Pero aquí muy claramente Jesús les está diciendo carguen su cruz. Le está dando a entender que debes de cargar tu formato, tu medio con el cual tú vas a morir. Y tienes que morir con Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Todopoderoso. Así lo decimos en la liturgia de nuestra Santa Misa. Cargar su cruz es hacer todo lo que Jesucristo nos dijo y si es posible llegar hasta como Él llegó. Que no le van a creer, que lo van a querer matar, pues todo eso. Vamos a pasar muchos problemas. Ya te lo estoy avisando, porque Jesucristo ya no lo avisó. Entonces cuando te pase, pues no te espantes, no te asombres. Pues si eso es lo que tiene que pasar. Si uno quiere salvar su vida, dice Jesucristo, la va a perder. Si tú quieres salvar la vida en este mundo de una forma, como ya lo explicamos al principio, estudiando, trabajando, disfrutando honradamente, teniendo tus cosas, y que nada más te dedicas a las cosas de la vida, o sea, quieres salvar tu vida, la vas a perder. Porque esa no es la vida. ¿Cuánto tiempo puede uno durar aquí? Pues lo que Dios quiera. A lo mejor no terminas tus estudios, a lo mejor no terminas tu trabajo, a lo mejor dejas a tus hijos solos, a lo mejor no tienes hijos, a lo mejor tienes nietos, a lo mejor no tienes nietos, a lo mejor tienes dinero para disfrutar, a lo mejor no tienes dinero para disfrutar. No sabemos. Y a lo mejor nos morimos antes de terminar todos nuestros proyectos terrenales. Pero ojalá y tuviéramos nada más proyectos espirituales y los termináramos. El que quiera salvar su vida la va a perder, dice Jesucristo. Pero dice, el que pierda la vida por mí la va a encontrar. O sea, si ocupamos esta vida y decimos, bueno, ¿cómo he perdido tiempo en la doctrina de Cristo? ¿Cómo he perdido tiempo en la palabra de Dios? ¿Cómo he perdido tiempo en estar haciendo lo que Dios quiere? Ay, perdí 10 años, 15 años, 20 años de mi juventud, de mi madurez. Mejor me hubiera puesto a hacer esto, otro. Como tantos sacerdotes que pierden su vida mundana y material por estar ahí. Que predicando o que haciendo las cosas que Dios quiere y no tienen una vida normal, entre comillas, diría yo. Supuestamente no tienen mujer, no tienen hijos, no viven una vida normal como la mayoría de la gente que tiene un trabajo, pierden la vida por la prédica de la palabra de Dios y pues ellos la están encontrando, la van a ganar, porque van a ganar una vida eterna. Quien verdaderamente lo haga bien, porque también ellos van a ser juzgados. No porque sean sacerdotes ya se van a ir al cielo. No. O ya cumplieron, nada más porque son sacerdotes ya. No, también tienen que ser examinados, diría yo, ¿no? También tienen que cumplir con sus dones. Y después dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué le sirve? Pues de nada.
¿O qué podrá dar para recobrarla? ¿Qué podrá darla? Arruinamos nuestra vida en una forma mundana y material. La estamos arruinando. El dinero te está echando a perder. Las cosas materiales te están echando a perder. Eres injusto, no eres humilde. ¿Y crees que nada más porque vas a misa y das tu monedita o das tu dinero, tu limosna, ya estás ayudando? No, no, estás equivocado. No, así no es. ¿Qué le dijo al joven rico? Ve, vende todo lo que tienes y después dáselo a los pobres. No dijo, ve, vende todo lo que tienes y se lo das a los padrecitos. Pues no, no, no. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. O sea, tienes que ir a hacer tu trabajo con cada uno de los pobres, darles casa, vestido y sustento, darles de comer, darles de vestir, ayudarlos, curarlos, visitar. ¿Se acuerdan de aquel que encontró a un enfermo y se lo llevó, un samaritano? Se lo llevó y todavía dejó dinero para que lo siguieran atendiendo. Pues así tenemos que hacer las cosas nosotros, preocuparnos. No, nada más agarras, ya tú das tu dinero, a mí no me importa, tú agarras y sueltas tu lana por aquí, por allá, a un pobre o a un necesitado, a mí me vale. No, no, es que hay que hacer el trabajo nosotros. Así le dijo al joven rico, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Si no, no me vas a poder seguir porque no has entendido. Entonces mejor quédate con tu dinero, quédate con tus cosas, no hagas nada, haz lo que tú quieras o como tú creas que es conveniente, pero como hombre y por lo tanto eres imperfecto. No estás haciendo bien las cosas porque estás pensando como los hombres y no piensas como Dios. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Están arruinando su vida en las cosas mundanas. ¿O qué podrá dar para recobrarla? ¿Qué podrá darla? ¿A poco va a dar todo esto a Dios para recobrar su vida? A Dios no le interesa lo material, no le interesa el dinero, no le interesan las cosas mundanas. Dice aquí, porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles. Ya nos está diciendo cómo va a venir Jesucristo en su segunda venida. Miren, pongan atención para que lo entiendan. Hasta han hecho muchas películas de eso los grandes cineastas, porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles. Va a venir con ángeles nuestro Señor Jesucristo. No va a venir solito, ¿eh? La vez pasada nació allá en Belén, ¿verdad? En ese pesebre, nada más estaban José y María y nació, y ahí andaban pobrecitos, solitos, ¿verdad? Y sí, estaba un ángel ahí viéndolo, cuidándolo y acompañándolo, ¿verdad? Qué bonito. Y cada año celebramos ese suceso. Qué bonito, ¿no? En diciembre nosotros los católicos. Ajá. Qué bonito. Bueno, aquí nos está diciendo que Jesucristo cuando venga va a venir con sus ángeles. Yo no sé cómo vaya a venir. Si van a venir los ángeles cayendo así como rayos o como llamaradas. No sé, la verdad no nos lo explica, pero de qué va a venir con los ángeles va a venir. Dice con la gloria de su Padre. Eso decir con la gloria de su Padre es con todo su poder, con toda la divinidad. Y va a empezar a hacer muchas cosas aquí. Luego va a ser sorprendente, ¿eh? No creen que va a ser un terremoto, un incendio, una explosión, se va a empezar a quemar el planeta. No, 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 no. No inventen cosas ustedes, no hagan cosas ustedes que no son. No inventen. Aquí menciona que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, con la gloria de su Padre. Y entonces dice, pagará a cada uno según su conducta. A cada uno de nosotros nos va a decir, mira, tú sí hiciste bien las cosas, tú más o menos, tú el 10%, tú el 80%, tú el 70%. Bueno, yo estoy diciendo de por ciento, ¿eh? Esa es una frase mía, pero a cada uno nos va a dar lo que nos corresponde según nuestra conducta. Habrá unos que, bueno, digo yo para mí, digamos, Juan Pablo II, pues hizo muchas cosas y yo creo que pues a él sí le van a dar mucho y a mí pues a lo mejor me dan, no sé, me van a pagar unos centavitos, bueno, no importa, pues, pero pues que me paguen algo, ¿no? Ya, que, o sea, por mi conducta, ¿no? O sea, pues te mereces nada más 10 centavos, bueno, pues 10 centavos. Y a lo mejor Juan Pablo II, pues sí, 100 millones, está bien, porque nos dimos cuenta que hizo muchas cosas muy buenas, ¿sí? Y que hizo lo que tenía que hacer, que bueno, sí, pues así. Ya nos llevamos casi 40 minutos con este evangelio. Lo principal de esto es que no pienses como los hombres. Déjate llevar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te dirija. Y que las cosas se hagan conforme a Dios, como Dios quiere. Pasemos a la primera lectura, que es del libro de Jeremías, un profeta mayor.
Y dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Pues sí, hay que dejarnos seducir por el Señor. Me forzaste y me pudiste. Pues sí, hay que dejarnos llevar por el Señor, así lo dijo Jeremías. Yo era el hazmerreír de todo el día. Pues sí, a lo mejor tenemos problemas porque la gente, todavía vas a misa, te confiesas, comulgas, rezas el rosario. Pues sí, ahora haces tu hora santa, sí. ¿Qué? Vamos a hacerlo. No, ya no. ¿Cómo voy a poner a cantar canciones del Espíritu Santo? Estás loco, yo canto las canciones de la actualidad. Bueno, se van a burlar de mí. Sí, así se burlaron de Jeremías. Siempre que hablo tengo que gritar, dice Jeremías. Porque la gente no quiere escuchar. Pues sí, porque a veces nosotros queremos predicar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, y pues no nos creen. Bueno, pues no importa. De que va a haber problemas, va a haber problemas. Si se cumple lo que dice, nadie es profeta en su tierra. Y aquí dice Jeremías, tengo que gritar violencia, proclamando destrucción, les va a ir mal si no están con el Señor, decía Jeremías. Arrepiéntanse, que yo vivo mi vida y hecha delincuencia y asesinatos y violencia y guerra por aquí y guerra por allá, como en la actualidad que todavía se están ahí dando y matando allá en Palestina. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Se sentía mal Jeremías. Porque pues, en vez de que, pues no sé, mínimo dijeran, gracias porque nos dices buenos consejos. No, al revés. Lo insultaban a Jeremías. Pues así nos va a pasar a nosotros a veces. Nos ven con unos ojos como diciendo, ajá, tú, ajá. Y no nos creen. Dice, me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Ya Jeremías dice, pues ya, ¿para qué les sigo? Pues estos son de cabeza dura. No van a hacer caso, no entiendes, no cambia. No va a cambiar este. Pues tú lo que tienes que hacer es seguirle. Cambien o no cambien, a ti te importa un comino. Tú tienes que seguir predicando, tú tienes que seguir enseñando, tú tienes que seguir haciendo la caridad, tú tienes que estar haciendo las cosas conforme Dios las pide. Pero dice aquí Jeremías que la palabra de Dios en sus extrañas era un fuego ardiente. Cuando conocemos a Dios, lo amamos y lo servimos, ya no nos podemos retirar de él. O sea, ya estamos bien clavados ahí. Ya nadie nos saca, ni un martillo poderoso nos saca, ya estamos bien clavados. Encerrado en los huesos, dice, ya es algo que lo traemos desde adentro. Dice Jeremías que intentaba contenerlo y no podía. Pues no, ya cuando tenemos verdaderamente a Dios, la verdad todo lo demás nos vale para puras vergüenzas. No, te invito a que te adentres a las cosas del Señor y te vas a dar cuenta que estar con el Señor es no una necesidad, es parte de nuestra vida. En la segunda lectura, que es a los Romanos de Pablo, capítulo 12 del 1 al 2, dice, les invito, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar nuestros cuerpos como hostia viva o como pan vivo. Pues ofrezcámonos al Señor. Señor, te ofrezco mi vida. Dime qué es lo que tengo que hacer los últimos años de mi vida, qué es lo que tengo que hacer. Ya voy a hacer a un lado todo lo material, lo mundano, ya voy a dejar todos los lujos, todas las grandes diversiones. ¿Sí? Pues, agarran, ustedes van a ir a comer y se van al mejor restaurante. Tengo dinero, yo puedo pagarlo. ¿Qué quieres ir? A comer, ¿no? Es que también tengo derecho a disfrutar. Sí. A ver, acuérdate cuando Jesucristo disfrutaba sus comidas. ¿En dónde las hacía? En los grandes lugares. Bueno, pero Jesucristo pues era otra cosa, él nada más venía a predicar. No, nos venías a demostrar y enseñarnos qué es lo que teníamos que hacer. Pero como yo tengo dinero, tengo derecho a disfrutar la vida de grande manera, ¿sí? Pues voy a un gran restaurante. ¿Vas a comer o a disfrutar los lujos? A disfrutar los lujos y a comer, ¿verdad? ¿Eso está bien? ¿Crees que eso está bien? ¿Eso es ser humilde y sencillo? ¿No crees que eso debió mejor haber sido una acción de caridad hacia otras personas y no estar tirando ese dinero? No, pero es que yo me lo gané, yo me esforcé, me lo merezco. ¿En dónde dice la Biblia que te lo mereces? ¿En dónde dice Dios que te lo mereces? A ver, ponte a pensar, a ver, ¿dónde? Y un gran coche te compras, y de lujo, una gran casa, y de lujo. Pues tienes dinero. El que no tiene y está escuchando esto, pues dice, pues este señor está hablando equivocadamente, porque yo ni tengo casa, yo no tengo coche, yo no puedo ni a uno, apenas si tengo que comer, ¿sí?
aunque tengas poquito, ese poquito que tienes, si lo compartes, es muchísimo. Es una buena acción. Si no tienes todo lo que acabo de mencionar, bueno, pues lo poco que tengas, si lo compartes, estás haciendo muchísimo. Y si lo estás haciendo, qué bueno, te felicito. ¿Sí? Dice aquí, agradable a Dios, este es vuestro culto razonable. Ofrezcamos nuestra vida y sería un culto razonable ante Dios. Y no os ajustéis a este mundo, dice. No te claves en este mundo, sino transfórmate y renuévate mentalmente, para que sepas diferenciar o discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Ya es hora de que razones, ya es hora de que interpretes, ya es hora de que hagas una separación en la vida, lo que es mundano y lo que es espiritual. Estas tres lecturas que hoy hemos visto nos están hablando de esas situaciones, las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Son cosas diferentes. Has vivido mucho en las cosas mundanas, bueno, pues ya déjalas. Ahora vive las cosas espirituales. Es lo más importante y es lo que nos van a pagar, o es lo que nos va a hacer vivir eternamente. Si verdaderamente conoces a Dios, me estás entendiendo. Si verdaderamente amas a Dios, has entendido. Y si verdaderamente estás sirviendo a Dios, verdaderamente tu amor está haciendo lo correcto ante Dios. Y la paga Dios nos la va a dar, que es la vida eterna. Leamos el Salmo. Dice, mi alma está sedienta de ti, Señor mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Qué bonita reflexión en cada uno de estos versos de este Salmo número 62. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Pues sí, nuestra alma siempre está sedienta de Dios. Espero que estas lecturas nos hagan recapacitar y pues ya dejemos las cosas mundanas, ya hagamos a un lado, ya hicimos, si estamos grandes, bueno, pues ya hicimos muchas cosas mundanamente. Si estamos jóvenes, pues no nos dediquemos nada más en las cosas mundanas, hagamos las cosas espirituales principalmente. Ya dejemos esos jueguitos, dejemos las cosas vanas y mundanas y terrenales, hagamos cosas espirituales para bien de nosotros y cumplamos así con lo que el Señor quiere que cumplamos en nuestra vida. Que Dios te bendiga.